Bien, ¿pueden escucharme? Sí, señor. Sí, señor. ¿Pueden ver mi pantalla con claridad? ¿Todos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, señor. Perfecto. Bien, nuevamente buenas tardes a todos y todas que no haya saludado antes. Hoy voy a tratar de... Buenas tardes, Joseph. Hoy voy a introducir, por decirlo de alguna forma, otro tipo de integral que nosotros vamos a estar trabajando, que al igual que la integral indefinida que discutimos la sesión anterior, tiene muchas aplicaciones. También está fundamentada en el concepto base, que es el concepto de antiderivada. Lo que cambia un poco es como el enfoque de lo que uno va a hacer con esas antiderivadas, y también cambia la naturaleza del resultado. Esa va a ser como la parte más distintiva de este nuevo tipo de integral, y es que el resultado, el cálculo de integrales indefinidas, va a ser un objeto distinto a los objetos que obteníamos con la integral indefinida. Como para contextualizar con respecto a lo que trabajamos la sesión de clase anterior, nuestro trabajo, la clase del viernes, se centró en el concepto de integral indefinida, que es, a grandes rasgos, el concepto de antiderivada, pero formalizado, y más que nada formalizado en su lenguaje y formalizado en la estructura de esas antiderivadas que tiene una función. Con respecto al lenguaje, pues introdujimos el símbolo de integral, que es esa S alargada, y con respecto a la estructura, hago referencia a esa constante de integración que yo les mencionaba en la clase anterior, tiene como propósito describirnos la infinidad de antiderivadas que puede tener o que tiene una función. El concepto que vamos a empezar a tratar hoy, o que vamos a tratar hoy, que es el concepto de integral definida, tiene como una pequeña variante, o bueno, no es pequeña, pero digamos que no es compleja de interpretar, que en este tipo de integrales, nosotros, aparte de la función, debemos tener en cuenta otros datos para poder calcularlo. En la integral definida, los datos que yo debo tener para calcular esa integral son la función a la cual le voy a calcular esa integral definida y dos números, o para ser más exacto, dos o un intervalo numérico entre dos extremos que llamamos A y B, donde este número A siempre se tiene que tener más pequeño que el número B. Es decir, que cuando yo vaya a calcular una integral definida, los números que se van a considerar, el número que vamos a llamar A de ahora en adelante, es un número menor al número B que también vamos a considerar. Entonces, eso es lo primero. Para el cálculo de una integral definida, nosotros debemos considerar una función y debemos considerar dos números.
Esa integral definida, que vamos a llamarla o vamos a leerla la integral definida de f de x entre a y b, o la integral definida entre a y b de f de x, aquí el orden en que lo digamos no afecta, se calcula teniendo en cuenta la siguiente idea. En primer lugar, en la notación de la integral definida, esos valores numéricos que tenemos originalmente o que nos da el problema, los vamos a colocar en esta parte de la integral. Estos números, que es lo que se conoce como los límites de integración, van a colocarse en el símbolo, el más pequeño se coloca en la parte inferior y el más grande se coloca en la parte superior. Cuando hablo de más pequeño o más grande, es claro que me refiero en cuanto a su orden sobre la escala numérica. Eso es lo nuevo de la notación con respecto a la integral definida. En la integral indefinida, aquí no había nada, simplemente estaba la función. En la integral definida debemos tener en cuenta los dos numeritos. Y esa integral definida se calcula de una manera bastante sencilla. Yo voy a tomar, cuéntame. Disculpe, profesor, ¿y qué pasaría, digamos, si A y B valieran lo mismo, si fueran el No mismo sería una número? integral definida. Por Vale, definición, las integrales definidas, un número tiene que ser más pequeño que el otro. O por lo menos en la teoría clásica de las integrales definidas, uno considera un número más pequeño que el otro. Hay ciertas teorías, pero esas son un poco más fuertes de integración, que nosotros no discutimos porque son propias de la matemática teórica, en las cuales se considera la posibilidad de que los dos límites puedan ser iguales, pero ahí el manejo sería distinto. Pero aquí, en este contexto, en las integrales definidas que vamos a trabajar, siempre se asume que el límite de abajo es más pequeño que el límite de arriba. de acuerdo, gracias. Listo, pues. Entonces les estaba diciendo que para calcular esa integral definida, la idea es bastante simple. En primer lugar, obviamente, esta idea de integral se fundamenta en la idea de antiderivada. Es decir, para poder calcular la integral definida, lo primero que tengo que determinar es una antiderivada de esta función. Una vez yo tenga esa antiderivada, lo que voy a hacer es tomar esa antiderivada y evaluarla tanto en el número de arriba como en el número de abajo. Cuando yo hablo de evaluar, y espero que eso sea claro, a lo que hago referencia es que en la antiderivada reemplazo la variable por el valor b y por el valor a. Y posteriormente yo hago la resta en este orden. Primero la antiderivada evaluada en el número b menos la antiderivada evaluada en el número a. Es decir, calculo la antiderivada, la evalúo en el límite superior y le resto la antiderivada evaluada en el límite inferior. Vean ustedes o dense cuenta que en este concepto de integral definida, nuevamente surge la necesidad de encontrar antiderivadas. Es decir, en este ejercicio que se propone de calcular integrales definidas, primero debería hacerse un proceso previo de encontrar la antiderivada, que es lo mismo que la integral indefinida, pero en este caso yo no necesito la constante de integración, porque en este caso yo simplemente tomo una antiderivada de la correspondiente función. Es decir, cojo la antiderivada más básica que conozca sin la constante de integración. Ese es otro aspecto distintivo de la integral definida. En esta integral no tenemos en cuenta esa constante que para la integral indefinida era
totalmente necesaria. Si es más o menos clara la idea, antes de empezar a mostrar los ejemplos, ¿sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profesor. Listo, pues. Sí, señor. Cojamos un primer ejemplo bastante sencillo. Voy a coger una función muy sencillita, que es la función f de x igual a x, la función identidad, y vamos a considerar dos números, cualquiera. Escojamos, por ejemplo, el número 2 y el número 3. En ese sentido, nosotros hablamos de la integral definida de esa función, la función x, entre los dos valores, entre 2 y 3, y el cálculo se hace de la siguiente forma. Naturalmente, primero, yo debería conocer una antiderivada de la función. En ese sentido, pues nosotros sabemos que una antiderivada es x al cuadrado sobre 2. Y entonces, a la hora de calcular esa integral definida, miren la notación, entre 2 y 3, y aquí va la función, esa integral sería simplemente coger esta antiderivada, evaluarla en el límite superior, que es 3, y evaluarla en el límite inferior, que es 2. De ahí sale este 3 al cuadrado sobre 2, que simplemente es reemplazar la x aquí por 3. Aquí sale el 2 cuadrado sobre 2. Hago la resta. No olviden que el orden siempre es evaluada en el límite superior menos evaluada en el límite inferior. Y eso me da igual a el resultado de la integral. En este caso, esto daría 9 medios menos 4 medios, y esto sería igual a 5 medios. Este es un aspecto distintivo de esta integral definida. Cuando yo trabajo con integrales definidas, el resultado es un resultado numérico. En las integrales indefinidas, el resultado era una función con una constante de integración. En la integral definida, el resultado siempre va a ser un número. A eso me refería yo con la naturaleza del resultado de este tipo de integral. ¿Sí es claro este ejemplo para todos? Sí, señor. Sí, señor. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo saber. Listo. Quiero mostrar otro ejemplo, también sencillito, pero quiero en este ejemplo introducir una manera particular de escribir este procedimiento. Digamos que es una manera de expresar el proceso del cálculo de la integral definida, perdón, de una manera un poquitico más detallada. Supongamos que yo quiero calcular la integral entre 2 y 4 de 2 por x a la 3 con respecto a x. Yo sé que para ello debo calcular primero la antiderivada de esta función. Esa antiderivada, nosotros sabemos cómo calcularla a partir de las reglas de la clase pasada. Son las reglas o las mismas reglas de la integración indefinida, pero sin constante. Y entonces yo puedo expresar esto de esta manera. Yo puedo poner la antiderivada que encuentre, y este simbolito, esta línea vertical, lo que hace es decirme que la voy a evaluar entre los dos límites que tenía la integral. Es decir, que voy a evaluar en el límite superior menos la evaluación en el límite inferior. En ese sentido, este objeto que uno, o sea, es como voluntario escribirlo, si uno quiere más bien saltar directamente a la evaluación, también puede hacerlo, pero esta es una forma de expresar qué es lo que estamos haciendo o cuál es el proceso que se está haciendo, además de que me sirve para hacer evidente cuál es la antiderivada. Al desarrollar esto, pues esto simplemente es lo que habíamos visto anteriormente. Reemplazo la x por 4, reemplazo la x por 2,
hago la resta y eso me produce el resultado. No sé si alguien tenga algún problema en ver que este resultado efectivamente es igual a este 120 que estoy poniendo al final. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estoy claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Gracias. Ejercicio para ver qué tan claros estamos. Calcular la siguiente integral definida. Voy a coger este mismo formato, pero ya voy a cambiar la función. Aquí la integral va a ser, voy a coger una función, voy a coger unos numeritos, digamos que distintos, pi medios. ¿Ustedes tienen problema con los números irracionales? Sí reconocen ese símbolo que aparece en los límites de integración, ¿cierto? Sí, sí, señor profe. Símbolo pi, el símbolo pi. Tengan en cuenta que cuando yo hablo de números acá, yo estoy hablando de números de cualquier naturaleza. Podría haber puesto fraccionarios, podría haber puesto decimales. Aquí estoy poniendo unos números irracionales, pi medios y pi. Miren claramente que aquí claramente pi medios, si ustedes lo pueden verificar con la calculadora, pi medios es más pequeño que pi. Quiero que me digan cuánto da esta integral. La integral entre pi medios y pi de coseno de x con respecto a x. Quisiera que por favor lo calcularan y que cuando alguien tuviera el resultado numérico, me lo escribiera en el chat, como para que no nos atropellemos a la hora de participar, sino apenas tengan el resultado en el chat. Si quieren escribirlo todos, todos lo escriben. Hagan el cálculo, miren con cuidado el proceso que acabamos de describir y me ponen el resultado en el chat. El resultado, el número que da al final. ¿Qué dicen los demás con respecto a ese número que le dio a Jairo? -1, profe. -1. Pues, ¿qué dicen los demás? ¿Cuál les dio? ¿El que le dio a Jairo o el que le dio a Geraldine que acaba de mencionar su compañero? 0.042. Están dando valores distintos y debería dar el mismo resultado para todos. ¿Dónde creen que esté la falla? ¿Será una falla mía en la explicación? Otro número distinto sale ahí. Parece el bingo. Revisemos. Profe, ¿no te va a convertir de pi medios a grados? Porque estaba hablando desde de cm. Quiero que tengan en cuenta esto, por favor.
Pensé que de pronto era como cultura general, pero si no lo es, pues no hay problema. Cuando uno trabaja con funciones trigonométricas, las unidades de medida en el cálculo siempre se trabajan con radianes. Entonces, cuando ustedes evalúan en su calculadora, ustedes tienen que tener su calculadora en modo radianes. Si todos tienen ese modo en su calculadora, es decir, los ángulos aquí se miden en radianes. Veamos eso. Voy a revisarlo en detalle. Primero es encontrar la antiderivada de coseno. Yo creo que para todos no hay discusión en que la antiderivada de coseno es seno. Aquí se escribe sin seno de x. Y, a ver si logro hacer bien este simbolito. Ay, ¿dónde lo tenía? Yo lo he encontrado ya alguna vez. Aunque ya se me perdió. Me va a tocar copiarlo de aquí arriba. De aquí arriba. Lo voy a copiar. Entonces, aquí esto iría. A mí me gusta trabajar esta simbología porque me va dejando claro el proceso paso a paso. Seno de x, pero aquí queda muy chiquito, entre pi medios y entre pi. Es decir, la antiderivada de coseno es pi. Voy a quitarle este color. Ojo. Listo. Voy a quitarle este color. Y vamos a ver, y yo espero que sea claro, que la antiderivada de coseno de x es seno de x. ¿Sí estamos de acuerdo en esa antiderivada? ¿Todos? Sí, señor. Sí, profe. Y ahora, pues lo que significa esto, esta es la manera resumida o formalizada de escribir que esto es seno de pi menos seno de pi medios. Entonces toca calcular seno en pi, toca calcular seno en pi medios. Como les digo, esto es en radianes. Voy a escribirlo acá como una nota. En este curso, los ángulos de las funciones trigonométricas se consideran en radianes. Entonces, si lo van a hacer con la calculadora, por favor, ponen su calculadora en modo radianes y ponen seno de pi. Todas las calculadoras, por lo menos modestas, tienen el símbolo pi exactamente. No se pongan a aproximarlo con ese 3.14. Pi es un número mucho más grande que eso, tiene muchas cifras decimales. Entonces pongan el símbolo pi que aparece en la calculadora y me dicen cuánto les da. Entonces, por ejemplo, el seno de pi, ¿cuánto da en la calculadora? ¿Cuánto les da? 0. Seno de pi es 0. Y menos el seno de pi medios, que el seno de pi medios da ¿cuánto? ¿Cuánto? 1. Sí, sí, a mí me da 1. A mí me da 1. ¿A ustedes les da diferente? ¿A alguien le da diferente el seno de pi medios? No, profe. Y entonces el resultado es 0 menos 1, que eso simplemente es menos. Para aquellos que no les dio menos 1, ¿ya vieron cuál fue de pronto su falla? ¿Fue de pronto lo de la unidad de medida? Les pido excusas por no haberlo aclarado, pero pues yo estoy acostumbrado a pensar que eso es sobreentendido.
Pero bueno, ya lo sabemos de aquí en adelante. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor. Quiero mencionar un detallito pequeño. Que a veces también se convierte en foco de confusión. Voy a estar copiando este formato para no tener que escribir a cada rato la integral de tanto y todo ese tipo de cosas. Supongamos que yo quiero calcular esta integral. No voy a meterle tanto misterio. X al cuadrado más 3x a la 5, por ejemplo. Lo puse en desorden, o bueno, en el orden que no es el usual, porque uno primero pone las potencias más grandes al principio. Espero que eso no vaya a ser un problema. Aquí va 1, aquí va 3. Escogí esos dos números y quiero calcular esa integral definida. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente, porque a veces esto es objeto de confusión. La estructura del procedimiento es que primero calculo la antiderivada. Si uno quiere calcularla en una hojita aparte, por ejemplo, pues la calcula haciendo uso de las reglas que hemos visto anteriormente. Pero en estos casos, digamos que es relativamente sencilla. Esto es x a la 3 sobre 3, de acuerdo a las propiedades que vimos la vez pasada, más 3x a la 6 sobre 6, si quiere uno la simplifica después, sobre 6, y esto, otra vez este símbolo, a ver si lo logro, es que no, y yo lo saqué una vez y no volví a sacarlo, toca copiarlo acá, voy a tener esto como un formato más bien, vamos eso, borro esto, borro esto, y este formatico ya me queda, listo, y entonces ahora sí copio esto, esto va acá, control X, control V, y esto evaluado entre 1 y 3. ¿Hay problemas con esa antiderivada? ¿Sí es claro? ¿O para alguien no es claro por qué me dio x a la 3 sobre 3 más 3x a la 6 sobre 6? ¿Todos estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. ¿Y ahora qué significa esto? Miren con cuidado. Lo que significa es que yo cojo esta función, la evalúo en el límite superior, toda la función, aquí pongo un paréntesis, cuando yo reemplazo por una variable me gusta meter paréntesis, y a esto mismo, o mejor dicho, esto acá, aquí pongo un paréntesis porque voy a restar, menos esto mismo, pero con el reemplazo en 1. Entonces aquí reemplazo por 1, aquí reemplazo por 1. Voy a poner un paréntesis para clarificar lo siguiente. Lo que quiero hacer es coger esta función, toda esta, en toda su extensión, evaluarla en el límite 3 y a todo eso restarle todo esto, es decir, restarle toda la función evaluada en 1. Yo recomiendo que cuando sean funciones tan grandes, las separen con paréntesis hasta donde resta, porque o si no después los signos se les vuelve un problema. Y yo recomiendo que cuando hagan eso, primero calculen todo esto de acá, dan un resultado y a eso le restan todo el resultado que de acá. Aquí no es 31, aquí es 3 por 1 elevado a la 6. ¿Cuánto les da ese resultado operativo del final? El 118 sobre 3. Quiero una confirmación.
O que alguien me diga, no, a mí no me dio eso. ¿Todos de acuerdo con ese número? ¿O espero un ratico a que terminen de calcularlo? Un momento, profe, ya te digo. Listo, pues. Entonces espero un minutico a que confirme. Y si no hay acuerdo, pues miramos con cuidado esa cuenta. Cuéntame, Angie, ¿qué pasó? No sé si estás tratando de hablar. ¿Me ibas a decir algo, Angie? Angie Sotelo. Pareciera que no. ¿Alguien tiene confirmación de ese número ya? ¿O un resultado diferente? Sí, pero a mí me dio lo mismo. A mí me dio lo mismo, profe. Listo. Qué bueno, profe, ¿cuánto le había dado al primero que habló? ¿El primer qué? Perdón, discúlpame, no te entendí. No me había fijado que estaba en la... Sí, a mí también me dio lo mismo, profe. 1118 sobre 3. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Claros todos hasta ahí? ¿Claro cómo funciona esto? Sí, señor. Sí, señor, profe. Y re- Profe, una pregunta. Dime. Las respuestas te las dejamos siempre cuando tú nos mandes un taller, ¿te las dejamos en fracción o en decimales? Yo no tengo problema con ninguna de las dos, pero preferible, si es fraccionario, dejarlo en fraccionario, Listo, profe. honestamente. Excepto, aquí yo quiero hacer una salvedad, cuando empecemos a hablar de aplicaciones, en esos casos muchas veces es mejor verlo como decimal, porque si a uno le dicen 57 cuartos en una aplicación, uno comúnmente no entiende a qué número exactamente se refiere, entonces lo puede escribir en decimal. De hecho, pues, o sea, escríbanlo en la forma que quieran, honestamente, honestamente. Pero yo, por lo menos, a la hora de escribirlo, siempre lo voy a escribir en fraccionario cuando se pueda. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, quiero que dediquemos este tiempito que nos queda, porque siempre por este uno de acá. No le voy a poner numeral para que se vea todo lo grande que debe. Entre 0 y 3 de e a la x más, y qué otra función tenemos así como raíz, una raíz, hay una raíz, estaría bien. Más, voy a poner un menos aquí, para que no se les olvide cómo es el funcionamiento, y de paso para que miren con cuidado la manipulación de esto, menos raíz de x, ese es 1, y quiero que miren este de acá. Integral, espero no estar utilizando una integral. Cogamos este símbolo otra vez. Esta integral entre 2 y 4. Aquí quiero poner
Aquí el resultado muy seguramente no les dé ni en el de arriba ni en el de abajo fraccionario, porque la función exponencial da como decimales. Entonces aproxímenme los decimales con 2 cifras de aproximación. Metan el resultado en la calculadora y ahí van revisando. Menos x más 3 por x a la 4. Quiero lo siguiente, para que se genere como una discusión, y es que cuando tengan la respuesta de alguno, en el chat escriben, para que nos quede claro, el resultado del primero o del segundo es tanto. Y así los demás van comparando y vamos viendo si estamos de acuerdo o si hay alguna cosa que aclarar. Entonces, apenas tengan la respuesta de alguno, escríbanla en el chat y entramos a revisar esa producción. Pero aclarando el resultado que dan, a cuál de las dos integrales corresponde, para que nos entendamos. Por favor, háganle a eso. Julián, ¿podrías aproximar decimalmente ese resultado para que lo viéramos en decimal? Claro, sí, señor. ¿A ti te dio negativo, Juliana? ¿O fue error de escritura de pronto? Sí, profe, me dio negativo. Mm,
¿Por qué? Veamos con cuidado. Voy a hacerlo lo más... Pero aquí hay algo que me llama la atención. A 2 raíz de 3. Ah, listo, listo. Miremoslo a ver con cuidado. A mí me da... Voy a escribirlo así y ya lo metemos en la calculadora. E a la 3 menos 3 medios. Ah, no, 2 tercios, perdón. 2 tercios. Y aquí arriba iría... ¿Qué me queda arriba? 3. ¿Ves? ¿Qué tanto alrededor? A la 3 medios. 3 a la 3 medios. Este sería como el reemplazo en el primero. Y el segundo sí creo que es más sencillo, porque eso sería menos e a la 0, que eso da 1. Y pues menor, y esto de acá quedaría la raíz de 0, que eso simplemente da 0. Esto, al meterlo en la calculadora, ¿te dio negativo, Juliana? ¿O te dio algo diferente cuando hicimos ese proceso? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Porque a mí me da lo mismo que le está dando a todos en positivo, 15,621. Ah, sí, profe, sí, ya vi mi error. Listo, pues. Y con el segundo número, creo que todos estamos como de acuerdo. Algunos aproximaron un poco más. 589,893, 189,90. Sí, la aproximación natural de la calculadora. Pero yo creo que todos estamos como por el mismo lado. Sí estamos claros hasta ahí, ¿cierto? ¿Todos estamos bien? Señor. ¿Alguien tiene algún problema? Bien. Para cerrar, noten que para el cálculo de la integral definida, el trabajo previo es encontrar la integral indefinida. Es decir, para poder calcular la integral definida, yo necesito conocer la antiderivada. Naturalmente, en este momento todavía tenemos una gama muy reducida de funciones a las cuales le podemos calcular la antiderivada. Digamos que los ejemplos que tenemos hasta ahora, con las reglas que hemos visto hasta ahora, tienen, por decirlo de alguna forma, bastantes limitaciones. Cuando nosotros empecemos a ver funciones más complicadas y empecemos a ver los métodos de integración, cuando yo quiera calcular una integral definida, lo primero que tendré que hacer es calcular la integral indefinida. Es decir, primero manejo todo sin los límites de integración y luego cuando ya tenga esa integral indefinida, procedo a evaluarla en los correspondientes límites que tenga la integral. Es decir, esto de hoy no es nada complejo. La complejidad en el cálculo de cualquier integral definida va a estar en el cálculo de la correspondiente integral indefinida. Y siempre en el fondo va a estar el concepto de antiderivación.
¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No, señor, todo claro. Listo. Si no hay preguntas ni inquietudes, pues esto era como lo que tenía para discutir el día de hoy. Nos veríamos entonces el viernes. Muchísimas gracias por su tiempo. Creo que tienen una tareita para hoy. Si no estoy mal, la dejé para hoy. Durante el transcurso del día, estaré pendiente que me la suban a la plataforma. ¿Listo? Vale, profe. Listo, pues. Nos vemos el viernes. Muchas gracias por su tiempo. Que terminen de pasar un feliz día. Muchísimas gracias, profe.